Bueno, mi nombre es Carla Sofía Botello López, soy del segundo D y este video es de bases moleculares y genética. Para comenzar vamos a hablar del dogma central de la biología molecular. Bueno, como recordaremos tenemos a Francis Crick que en 1970 postuló el dogma central de la biología molecular. Esta teoría en la cual se postula que la información genética pasa de ADN a ARN y de ARN a proteína. Replicación, transcripción y traducción. Yo lo menciono así muy fácil, así de que, pues ahí está, pero tenemos que recordar que esto fueron años de investigación, años de comprender sobre el tema. Y bueno, tenemos a Howard Martin Termin, genetista que descubrió la transcripción inversa ganando el Nobel en 1970. Usualmente, ¿dónde encontramos la transcripción inversa? Bueno, pues la podemos ver en retrovirus específicamente. Este es un proceso celular por el cual una enzima hace una copia de ADN de ARN. La enzima que hace la copia se llama retrotranscriptasa. Utiliza de molde a la ARN, donde cataliza la transcripción inversa. En este esquema se puede apreciar mejor cómo es la retrotranscripción y el proceso que lleva. Y también se puede ver la transcripción, traducción y obviamente la replicación. Recordemos que para poder hacer esto tenemos que tener una hebra molde que luego va a hacer la transcripción y de la transcripción a la traducción. Por ejemplo, 5:3' y de 3:5. Y luego pues la traducción, que son proteínas. Aquí podemos ver cómo tenemos al DNA, cómo pasa a ARN y cómo sale al citosol y pues tenemos a las proteínas. Y también tenemos aquí a las polimerasas. Estas son muy importantes ya que cada una cumple una función importante, como por ejemplo las topoisomerasas pueden producir o eliminar nudos de los enlaces en una hélice. Las helicasas, recordemos que son enzimas que rompen estos puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las cadenas. También tenemos también a la polisomerasa 3, que en realidad pues esta enzima es la encargada de realizar la mayoría de replicación del DNA. Y pues también tenemos a la polisomerasa 1, que pues tiene la función principal de reparar y retirar los cebadores con su actividad de 5:3 y rellenar los espacios con su actividad de polisomerasa de 5:3'. Y bueno, con todo este conocimiento surgieron hipótesis sobre la replicación del ADN. Tenemos conservativa, dispersiva y semiconservativa. Y pues esto surge gracias a la cuestión de cómo el DNA se iba a replicar. Tenemos primero la conservativa. El DNA, una cadena madre igual y una cadena hija copiaban y pues salen dos hebras nuevas. Entonces la cadena madre se duplica y la original va a una célula y la replica a otra célula. Tenemos la dispersiva, donde dos cadenas viejas generaban una nueva, y la semiconservativa. ¿Y qué ocurría en la semiconservativa? Una cadena se quedaba y sintetizaba una cadena nueva. Para comprenderlo mejor, aquí tenemos diagramas. Recordemos, tenemos al ADN original, se replica y tenemos pues el ADN copia.
Entonces, para comprenderlo mejor, hay que asignarles un color. Las cadenas viejas, por decirlo de cierta forma, van a ser de color azul y las nuevas rojas. Entonces, el ADN original, que son cadenas viejas, se va a tener esta replicación y el ADN original se va a quedar con sus cadenas viejas y el ADN copia va a generar dos hebras nuevas. Luego, teoría dispersiva. Como podemos ver, el ADN original y al momento de replicarse podemos verlo por fragmentos, que unos cachitos son de el ADN original, por decirlo así, otros de las cadenas nuevas y otros cachitos son de las cadenas viejas. Pero esto es, por decirlo así, pasa con la ADN copia. Y pues tenemos la cadena semiconservativa que como podemos recordar, una de las cadenas se quedaba y sintetizaba una nueva. Entonces aquí podemos ver cómo está, recordemos el color azul, cadenas viejas y la cadena nueva en color rojo. Entonces, para poder definir cuál de estas era la que ocurría, se hizo un experimento donde primero ocupaban un cultivo de bacterias E. coli nuevas. Luego ocuparon nitrógeno 15 marcado radiactivamente. Entonces estas crecen y se replican. ¿Y qué tenemos primero en la generación 0? En la primera generación 0 podemos ver que están marcadas, son de color rojizo las que están marcadas. Y con esto Melson y Stan pudieron comprobar que la teoría era semiconservativa, al menos de la replicación. Entonces, ¿qué es el significado de la replicación del ADN? Este es un proceso necesario, porque si una célula va a dividirse necesita replicar su ADN. ¿Y de qué consiste la replicación? En formar nuevas cadenas de ADN a partir de un desoxirribonucleótidos y utilizar la información existente de una molécula de ADN. Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre una de las dos células hijas, formando el proceso de división celular. Entonces, como mencionábamos, tenemos la replicación. En esta se utilizan enzimas que solo son capaces de hacer en sentido original, o sea, de 5 a 3'. Este proceso es un proceso muy complejo. Entonces, lo que ocurre es que puede ocurrir que ocurra un error de cada millón de bases, pero digamos, esto puede ser catastrófico, ¿no? Pero a pesar de eso tiene la capacidad de corregir este error. Ahora, ¿qué componentes ocupamos para que ocurra esta replicación del ADN? Ocupamos desoxirribonucleótidos trifosfilados como DATP, DGTP, DSTP y DTTP, millones. Proteínas de iniciación y fijadores. Podemos recordar como los singles strand y la fijación de cadenas. Y ocupamos enzimas como la helicasa. Y recordemos, la helicasa rompe estos puentes de hidrógenos. Topoisomerasa elimina tensiones y superdesarrollamiento. La ARN polimerasa que sintetiza es la síntesis de los cebadores. DNA polimerasa 3, la que replica. DNA polimerasa 1, reparador y sustituye a los cebadores y las ligasas, que unen los fragmentos de Okazaki. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la helicasa es que va rompiendo estos puentes de hidrógeno. Podemos observar los cebadores, las topoisomerasas, los fragmentos de Okazaki. Ahora, la replicación del ADN. Fases de replicación procariotas: iniciación, elongación y terminación. Como número 1 ocupamos una ADN de doble cadena. Luego ocupamos una polimerasa que abre al DNA por medio de una helicasa que rompe los puentes de hidrógeno. Luego, como paso 3, se colocan Silger Strand Breeding Proteins, que por decirlo así son pinzas. Estas son unas proteínas
que tienen la función de separar las hebras. Son como pincitas que las separan. La topoisomerasa que desenreda el DNA. Luego tenemos que el primer cebador se coloca en el OH libre para pegar al ARN polimerasa. Hay 3 DNAs. 1 DNA, 2 DNA y 3 DNA. Recordemos que la cadena libre la cadena líder o molde es de 3 a 5'. Entonces, como les decía, aquí también podemos ver a la helicasa y recordemos que la helicasa es la que rompe los puentes de hidrógeno. Ahí podemos ver cómo está la doble cadena y cómo va rompiendo estos puentes, separándolos. Pero bueno, en las bacterias existe solo un origen de replicación denominado ORIC. Y es a partir de este punto que se origina, por decirlo así, todo. La replicación progresa en 2 direcciones de manera que existen 2 puntos de crecimiento PC u horquillas de replicación. Aquí podemos observar los cebadores, los fragmentos de Okazaki, la cadena de origen y los puntos de crecimiento o horquillas de replicación. ¿Por qué se le conoce como horquillas? Es como la aguja para coser que tiene esa forma. Y como mencionaba hace rato, primer paso, la iniciación. Entonces primero tiene que reconocer el sitio de iniciar. Después va a separar las cadenas parentales del ADN. También va a ocurrir una estabilización parcial de estas cadenas como cadenas sencillas. Y se va a formar el complejo de iniciación. ¿Qué es este complejo? Es un complejo que comienza la síntesis de ARN cebador tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Podemos ver cómo tenemos las polimerasas y los primers. Recordemos que los primers o cebadores generan como un molde de ARN de 5 a 3' y que dependiendo de la polimerasa, ya sea que completen la cadena y cada una tiene su distinta función. Aquí se observa la cadena líder de 3 a 5 y la cadena rezagada de 3 a 5. Ahí se ven los fragmentos de Okazaki. Replicación semiconservativa. Esta replicación es bidireccional, ya que a partir de un punto de origen progresa en 2 direcciones opuestas, existiendo 2 puntos de crecimiento, o conocido como horquillas de replicación. Cuando se mira solamente una horquilla de replicación, una de las hélices sintetiza de forma continua. Las hélices conductoras, también llamadas hélices líder, mientras que las otras hélices se sintetizan de manera descontinua. Hélices retardadas, también conocidas como retrasada, a base de fragmentos cortos o fragmentos de Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma descontinua, se dice que la replicación es semidescontinua. Replicación del ADN, fase 2 por decirlo así, elongación. La ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas. Se forma la cadena continua y fragmentos de Okazaki descontinuos. Aquí podemos ver la replicación, los cebadores, la hélice conductora, los fragmentos de Okazaki, la hélice retardada. Aquí se puede observar de mejor forma cómo ya están separadas estas hebras, por decirlo así, las proteínas, los Singer Strand Bridge Proteins, que recordemos que son como pincitas que permiten que no se vuelvan a juntar, las helicasas, que recordemos que son estas que van rompiendo estos enlaces, las polimerasas que van cumpliendo sus funciones y la hebra retrasada, las ligasas, las polimerasas que estuvimos explicando en las diapositivas anteriores. Y aquí está un diagrama de lo que mencionaba, una doble hélice de ADN. Tenemos los puentes de hidrógeno que se rompen y la hélice
se abre y podemos poner los SBP o Single Star Bridging Proteins, como habíamos mencionado. Entonces la cadena de ADN actúa como un molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. La replicación produce dos hélices de dobles de ADN, cada una con cadena nueva y vieja. Aquí están un diagrama, los cebadores, la cadena anterior y la nueva cadena como se va formando. Recordemos que la replicación siempre se produce de 5 a 3', siendo el extremo 3OH libre, el punto a partir del cual se produce la elongación del ADN. Aquí podemos ver cómo se van uniendo una base púrica con una base pirimidínica y cómo a pesar de eso tiene ahí 3 grupos fosfato, pero solo se ocupa uno para esta unión, entonces pues se puede usar como energía. Y el OH pues siempre queda libre. Y recordemos que una base púrica se aparea con una pirimidínica, así como la guanina con citosina, adenina con tiamina, y el ciclo continúa. Aquí nosotros sabemos que el DNA pues está compuesto por estas bases y podemos ver cómo ocurre la separación de las cadenas, la replicación. Terminación. La ADN polimerasa degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa se une a todos los fragmentos de ADN Okazaki. La replicación de ADN eucariotas es muy similar a lo que ocurre con las procariotas. Las histonias antiguas se fusionan con las hebras conductoras. Es 10 veces más lento por las histonas. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños, ocurre la fase S del ciclo celular y ocurre siempre en el interior del núcleo. Aquí tenemos múltiples orígenes de replicación de los cromosomas eucariontes y vemos es justo en el centro y el proceso de replicación ha de ser acompañado por el proceso de síntesis de histonas, ya que en cada ciclo de replicación no solo se ha de duplicar el ADN, sino también las histonas. Las enzimas que se desarrollan ambos procesos son distintas, pero han de ir coordinadas, ya que la velocidad debe ser igual. Las histonas recién sintetizadas se incorporan a las moléculas del ADN que llevan las hebras retrasadas, mientras que las viejas histonas permanecen en el dúplex que lleva la hebra conductora. El ADN y la replicación en eucariotas. Las eucariotas tienen varios cromosomas lineales, cada uno con múltiples orígenes de replicación. La mayoría de las enzimas de E. coli tienen contrapartes en la replicación eucariotas de ADN, pero una enzima de E. coli puede ser representada por varias enzimas eucariontes. La mayoría de cromosomas eucariontes son lineales debido a la forma en la que se les hace la cadena rezagada. En cada ronda de replicación se pierde un poco de ADN en los extremos de los cromosomas lineales, los telómeros, en cada ronda de replicación. Aquí podemos observar los ojos de replicación. Ahora, la telomerasa. La telomerasa, ¿qué es? Es una enzima responsable del mantenimiento de longitud de los telómeros mediante la adición de secuencias repetitivas ricas de guanina. Su actividad observada en gametos, células madres y células tumorales. Los telómeros protegen los extremos de los cromosomas evitando que se desgasten o enreden. La telomerasa activa, importante en las células con gran capacidad de proliferativa como la célula madre o durante el desarrollo embrionario. Ahora, los telómeros se van acortando a lo largo del tiempo, ¿pero por qué? La replicación de ADN en las eucariotas se va complementando hasta llegar al telómero, el extremo de cromosoma.
Al eliminar el último ARN cebador, la cadena retardada queda incompleta, ya que el ADN polimerasa no puede completar el hueco por no poder hacerlo en dirección de 3 a 5'. Esto hace que los telómeros se vayan acortando cada vez que la célula se divide, lo que está asociado a un proceso de envejecimiento y muerte celular. Bueno, ¿qué ocurre cuando se elimina el último cebador de ADN? La polimerasa no podrá rellenar el hueco al no poder sintetizar de 3 a 5'. Debido a esto, el extremo de cromosoma telómero se va a cortar cada vez que la célula se divide, lo que mencionábamos atrás. En el caso de las procariontas, ¿cómo se da la transcripción? Bueno, tenemos los factores de transcripción que los podemos observar en el río arriba. En el citosol, tenemos el receptor que desencadena una respuesta, vías de señalización para que la señal llegue al núcleo. Factores de transcripción. En ellos se traslocan y van al ADN, se pegan a los enhancer. ¿Cuál es la función de los factores de transcripción? La expresión de un gen. Ahora, FDT, ¿cómo funciona? Se activa por una señal, se traslocan al DNA y se pegan a los enhancer. Esto permite la expresión de los genes. Los alimentos van a marcar qué genes se activan y cuáles no. La transcripción es complementaria, se puede hacer 3 y las posibilidades son 2. Al finalizar los 2 se genera uno que es el más apto. En las procariotas todo es codificante, la traducción se hace la misma. La traducción se hace al mismo tiempo que la transcripción. La transcripción se hace en el núcleo y la traducción en ribosomas. Ahora, ¿cuál es el caso de las eucariotas? Primero se tiene que madurar el mensajero. Se coloca una cap en el 5' y se coloca una poli A al mismo tiempo que un splicing. Se puede dirigir al ribosoma. Procesamiento del RNA eucariótico. 1. Se coloca un capuchón al extremo 5'. Y tenemos la adición de 7-metilguanosina unidas por un enlace trisfosfato al extremo 5'. Tenemos la adición de la cola al extremo 3' y se agregan de 100 a 200 nucleótidos de adenina en la polidenación. Ahora, ¿qué es el splicing? Es el proceso de quitar los intrones. Y spliceosoma ayuda a quitar los intrones con conjunto de proteoenzimas. Ahora, ¿por qué es importante el CAP? Ya que protege y estabiliza al mensajero. Ahora, la colina de poli A son muchas adeninas de 150 a 200 agregadas en la zona de 3' del mensajero. A pesar de que esto cuesta, es muy importante, o sea, a pesar de que le cuesta a la célula, esto le da estabilidad y a este proceso se le llama adenilación. El splicing comienza con un corte en el intrón al mismo tiempo que se agrega la polía. Luego tenemos que los intrones comienzan con guanina y uracilo antes que AG y finalizan con AG y G después. Tienen una secuencia que nunca cambia. En la terminación, el ARN polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizado de RNA
hasta que encuentra una secuencia terminada. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARN, liberando el producto completo que se disocia en el ADN. Se han encontrado distintas formas de terminación en bacterias. Tenemos intrínseca o independiente, que depende de la estructura que adquiere el transcrito. Primero forma una horquilla de secuencias palindrómicas y una secuencia de residuo uracilo. La terminación dependiente RHOP necesita la adición de factores RHO, que funciona como auxiliar de la ARN polimerasa. Esta es la cola de poli A que estaba mencionando, y ese es el código y es la región. La parte verde, que es como un cuadrado, es el promotor, como se puede observar de mejor forma aquí, y el proceso de cómo de DNA pasa a ARN y de ARN pues pasa a una proteína. Expresión genética, transcripción. Recordemos que tenemos el ADN, de ahí ocurre la transcripción, tenemos al ARN y luego la traducción, que es la proteína. ¿Qué podemos ver? Podemos observar el DNA, que se caracteriza por tener una desoxirribosa, azúcar, y el ARN una ribosa. Luego es distinto en las bases. En una tenemos que se ocupan los uracilos, que es en el RNA, y en el DNA tiamina. Luego podemos observar claramente cómo en una son dos hebras, por decirlo así, y en una pues solo es una, que es en el ARN. Luego tenemos esto que es importante, el flujo de la información. Como mencionamos atrás, tenemos el DNA que se replica, ocurre la transcripción, ARN, y la traducción, que es la proteína. Ahora, ¿por qué no podemos simplemente pasar, ya tenemos nuestro DNA, y pasarlo directamente a una proteína? Bueno, es que tenemos que recordar que al final de cuentas el ADN almacena esta información y permite crear varias copias de información, ya que por ejemplo el ARN se sintetiza y perdemos todos estos avances evolutivos. Entonces el ADN es fundamental, ya que protege la mayor capacidad de ADN o información, y pues de ahí pueden sacar más copias, y pues hay que verlo como un avance evolutivo, ya que a lo mejor, supongamos, una persona descubre algo y en cuanto esta persona muere, pues ya no hay más de esa información, entonces tendría que ser como un ciclo sin fin. Ahora, definición molecular del gen. Tenemos que recordar que en el río arriba encontramos los promotores, y en el río abajo encontramos pues la secuencia del gen, y pues tenemos la fase terminal. Ahora, ¿por qué es importante la transcripción? Bueno, es importante ya que pues se necesitaba de un mensajero capaz de llevar toda la información que almacena el ADN de forma parcializada, ordenada y regulada. Entonces, el resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamada transcrito. Es por eso que es importante. La transcripción es parcial y se sintetiza poco a poco. Como mencionamos atrás, la transcripción es un proceso de síntesis de RNA a partir del DNA. Este sigue el mismo principio de apareamiento de las bases de replicación del DNA, pero se reemplaza la tiamina por el uracilo. En cada transcripción, solo una de las cadenas de DNA se transcribe.
La ARN polimerasa cataliza la adición de ribonucleótidos al extremo del 3' de la cadena de RNA, de modo que esta última antiparalela a la cadena molde del DNA. Tenemos el gen, como de este gen, que son dos cadenas, solo una, solo una es transcrita, por decirlo de cierta forma. Tenemos la traducción y la proteína. Ahora, tenemos diversos tipos de polimerasas. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de polimerasas y cada una está encargada de sintetizar distintos tipos de ARN. Tenemos la ARN polimerasa 1, sintetiza los precursores de ARN ribosómicos. Tenemos polimerasa 2 de ARN, que son los mensajeros, y ARN3, que transcribe los precursores de los de ARN transferentes. Ahora, el ARN polimerasa es una enzima de las más grandes que se conocen y pues tiene subunidades 2 alfa, beta, beta prima, sigma. Las enzimas completas es denominada holoenzima y se divide en dos componentes principales. La enzima central denominada core, formada por la subunidad 2A, 2 alfa, beta y beta prima, y el factor sigma o el polipéptido sigma. Ahora, lo podemos ver de mejor forma en el diagrama de abajo, cómo están unidas las 2 alfa con beta, beta prima, más el factor sigma, y genera la holoenzima. Tenemos que recordar que para este proceso, la transcripción no hay cebadores y el promotor es donde inicia el gen, o sea, en río arriba. Entonces, como mencionaba, el promotor se va a definir como el punto de inicio de la transcripción y su dirección. Pues cuenta siempre de estas etapas que es iniciación, y en la iniciación vamos a tener la unión del ARN al promotor y comienza el inicio de la síntesis. Etapa 2, elongación de la cadena de ARN mensajero, y para finalizar la terminación de la síntesis y liberación de la cadena de ARN mensajero. ¿Cómo iniciamos esto? Pues la iniciación, como primer paso, tenemos que la polimerasa debe reconocer al ADN. Entonces, esta se pega gracias a la subunidad sigma de forma covalente en el promotor y se genera una burbuja de transcripción. Al generar una burbuja, ya estás en la fase de elongación, para finalizar en la terminación liberando al mensajero. Es importante recordar que la polimerasa funciona o tiene una función helicasa y topoisomerasa. La sigma se tiene que ir porque pues no te deja avanzar este proceso. Este proceso es lento, ya que vas de pedazo en pedazo y normalmente se toma una purina. Es un proceso complejo. Y tienen que venir trifosfilados para cuando se rompen los nucleótidos. Para finalizar tenemos la traducción. Bueno, la traducción es un proceso por el cual las secuencias de nucleótidos de ARN determinan la estructura primaria de una proteína. Tenemos apartado de codificador. Son secuencias primarias de polipéptidos. Para comenzar, tenemos a ARN ribosomal, que es donde se encuentra el lugar de la síntesis. ARN de transferencia,
portador de aminoácidos, ARN mensajero, portador del mensaje y factores adicionales como iniciación, elongación y liberación. Estas subunidades normalmente no están juntas, al menos de que se dé la traducción. Al juntarse, hacen efectores al ribosoma y generan 3 espacios, sitio A, P y E. Solo esto ocurre cuando ocurre la traducción. Tenemos cómo se forma el ribosoma y aquí se puede observar lo que decía. Tenemos la subunidad mayor, subunidad menor, el lugar de unión del ARN mensajero de 5 a 3', el sitio P y el sitio A. Y aquí hay una comparación entre el ribosoma de una procarionta y el ribosoma de una eucarionta. Podemos ver que varía en el número de nucleótidos y proteínas. Ahora, el ribosoma agrega macromoléculas y proteínas. En el caso de procariontas son 70 y 80 en eucariontas. Tenemos las dos subunidades de 50 con RNA 23, 50, 23, 5S, 60S, 5, 5, 8, 28 en eucariontas. En el caso de las moléculas de RNA E. coli se encuentra el mismo transcrito. Tenemos que el mensaje, algunos genes codifican proteínas, otros genes específicamente RNA, tRNA, RNA, cRNA como producto final. Luego, un gen es una región de DNA que codifica a la RNA. Tenemos ARN de transferencia. Bueno, es la molécula adaptadora. ¿Qué encontramos ahí? Es una región específica que cuenta con un anticodón que se une a mRNA codón. Son muy semejantes las tRNAs. Durante la síntesis se reconoce al tRNA su anticodón y no al aminoácido experimentado. Aquí se puede observar el anticodón. Es de suma importancia recordar que dentro de los ribosomas tenemos los ribosomales. Son importantes para realizar la traducción. Tenemos al anticodón, que lo podemos ver porque tenemos el GAA. Tenemos el loop de anticodón. Y es importante recordar que 1. El mensajero se lee cada 3 nucleótidos. Es un codón. 2. Leer por mensajero a partir de un AUG. Y otro donde está el anticodón. Tenemos 3 loops importantes. Tenemos el D, el T y el loop anticodón. ¿Para qué es importante este círculo? Este círculo que podemos ver ahí, tenemos UCAG, nos va a ayudar a poder traducir el código genético y pasarlo de ARN a proteína. Aquí podemos ver el anticodón. Bueno, para comenzar, tenemos la traducción iniciación. Todo comienza con una metionina que es AUG y cada 3 nucleótidos es un codón y se van contando. ¿Cuándo sabes que acabas? Tú sabes que puedes parar cuando encuentres codones de paro. Y tenemos el sitio A, aminoácido, entre nuevo tRNA, sitio P, peptidil, crecimiento de cadena polipéptida y sitio E, salida tRNA desaciliado. El elemento Schindler delgado se encuentra en el extremo 5' del codón iniciador AUG en mRNA
policistrónico de procariotas. El elemento es complementario a la secuencia presente cerca del extremo 3' del RNA 16S de ribosoma procariótico. Para continuar tenemos la elongación. Tenemos el reconocimiento mediado del enlace hidrógeno codón-anticodón. Requiere GTP, 2 factores de elongación. Tenemos la formación de enlaces peptídico, peptidil transferasa, centro activo en 50S, extremo carboxil, enlace rico en energía de adenina en sitio P con extremo aminoácido AA en sitio A. El tRNA vacío sin AA es el sitio P. Tenemos la translocación. Es el movimiento del ribosoma respecto al mRNA de todo tRNA con cadena polipeptídica, pasa del sitio P al sitio A y queda vacío. Requiere de GTP y factor EEG, translocasa. Y para finalizar tenemos la traducción. Es un codón sin sentido, no codifica ningún aminoácido. UAG, ya sea que sea ámbar, UAA, ocre o UGA, que son los codones de paro. Factor de liberación o terminación. Y un GTP, que es donde se libera la proteína del ribosoma disociado del ribosoma. Aquí podemos observarlo de mejor forma. En resumen, requieres de mucha energía, un 90% para la traducción. Un enlace peptídico necesita de 2 ATP de carga, 2 tRNA, un GTP, tRNA del sitio A, un GTP translocación. Las procariotas, acompañamiento de transcripción, traducción. Más de un gen por mRNA mensajero policistrónico y eucariotas, no acompañamiento mensajero no policitrónico. Muchos ribosomas se encuentran en mRNA. Aquí podemos ver una comparación entre una célula eucariota y una bacteria. El proceso en la célula eucariota de transcripción y traducción y cómo se encuentra y la transcripción y traducción en la bacteria. Tenemos el código genético, es el número de bases AA, 3 bases tripleta, AA mínimo para sintetizar 20 AAs. El soplamiento y puntuación, mutuaciones conocidas, solo cambia un AA, mRNA, virus, necrosis, tabaco, codones, justo para la síntesis de las proteínas de membrana y descifrar el código. Tenemos el código genético donde podemos ver como las tablas y en se explica sobre cómo traducir y pasar de ARN a la proteína. El código es degenerado, varios codones determinan el mismo aminoácido. ¿Cuál es la diferencia entre la replicación y transcripción por un lado y la traducción por el otro? En el primer paso del flujo de información, el DNA a DNA o de DNA a RNA, el lenguaje es literal y bidiaceptivo, por lo tanto reversible, como lo muestra la existencia del fenómeno de retrotranscripción, pero el paso de RNA a proteína es irreversible. El código es degenerado y la proteína adquiere conforme se traduce una estructura no lineal tridimensional.